Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios es propicio para todo su pueblo. Esta promesa está en Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Aquí aparece nuevamente Esdras, y Esdras es un líder que se levanta y se acuerda que su pueblo allá en Jerusalén, los que quedaron, están en angustia. Y él necesita ponerse en las manos de Dios para ir a ayudar a sus hermanos. Dice el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 1. Pasadas estas cosas, reinaba Artajerjes. Aquí está un nuevo rey. Recuerden que habíamos hablado de Ciro. Pero un nuevo rey está en el escenario entre los persas y es Artajerjes. Pero Dios coloca también en la mente de este hombre la voluntad de ayudar al pueblo de Dios. Y dice Esdras 7:6. Esdras, subió de Babilonia, era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba con Esdras. La mano de Jehová estaba con Esdras. Era propicio Dios para Esdras. ¿Pero es propicio solo para Esdras? No, para todo aquel que invoca su nombre, que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y Esdras ahora, en Esdras 7:21, dice: y por mí, Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios y del cielo, se le conceda prontamente. Imagínense el mismo rey escribiéndole y diciéndole a Esdras: lleve estas cartas y dígale a la gente que le estorba el camino, que yo soy el que estoy autorizando. Qué maravilloso es Dios. Como decíamos con Ciro, cambia el corazón de aquel que se oponía, y ahora el mismo rey Artajerjes está listo también para apoyar en la reconstrucción de la ciudad y de los muros de Jerusalén. Hoy, igual como ayer, Dios está dispuesto a ser propicio con nosotros y a hacer que aquellos que nos obstaculizan el camino sean después nuestra ayuda, y la ayuda especialmente para Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.